palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Estamos de nuevo con nuestra palabra del domingo. Llegamos pues al final del tiempo ordinario y con él del año litúrgico. Este es el domingo 34, que en la liturgia católica es ocupado por la fiesta o la solemnidad más bien de Cristo Rey del universo. Cristo Rey. Ustedes quizá los que tienen un poco de más años podrán recordar que hasta el Vaticano II, hasta esa época, la fiesta de Cristo Rey era el último domingo de octubre, pero cuando se hizo la reforma pues del concilio, entonces con Tino se pasó, no el Tino Asprilla, sino con Tino, es decir, con buen pensamiento, se pasó la fiesta de Cristo Rey del último domingo de octubre al último domingo del tiempo ordinario, que generalmente es el último o el penúltimo domingo de noviembre. Este año va a ser el último domingo de noviembre. Cristo Rey del universo. La fiesta es una fiesta relativamente reciente en la liturgia. Fue establecida, si mal no estoy, el siglo pasado, quizá un poco antes, no les sé decir exactamente el dato. Y se hizo, digamos, con motivos, reconozcamos los políticos. A la iglesia en el siglo XIX, pues le fue mal, sobre todo a la iglesia de Roma, cuando en Italia pues se produjo ese movimiento que le quitó al Santo Padre, en ese tiempo era Pío IX, le quitó la autoridad política sobre los estados llamados pontificios, unos estados que ocupaban una buena parte del centro de Italia, y de esa manera el poder, digamos, temporal del Santo Padre sobre territorios quedó circunscrito a el pequeño espacio de la ciudad del Vaticano, en la parte central de la Roma actual. Precisamente esos movimientos, pues, en que la Iglesia Católica fue siendo, diría yo, marginada de la autoridad de este mundo, entonces trajo consigo un énfasis teológico en este título, Jesucristo Rey, pero el título mismo no es reciente, a pesar de que la fiesta es reciente. Por eso, la solemnidad de Cristo Rey de este domingo, que empezamos pues hoy a celebrar, consulta, digamos, una convicción de la fe cristiana desde los orígenes. Jesucristo Rey, como vamos a tratar de dilucidar, precisamente con esa acusación fue condenado Jesús. Eso fue, vamos a leer pedacitos del Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Lucas se insiste en que los que juzgaron a Jesús, primero los judíos, el Sanedrín judío, estuvieron, digamos, preocupados por recoger de boca de Jesús la afirmación supuesta de que él era rey, y de esa manera poderlo entregar a la autoridad romana. Es pues el último domingo, 34 del tiempo ordinario, solemnidad de Cristo Rey. En la antigua liturgia, la solemnidad de Cristo Rey, diría yo, básicamente es el Viernes Santo. El Viernes Santo, y también sobre todo en la fiesta de la Ascensión, es decir, la relación que hay entre muerte de Jesús y resurrección por un lado, y la exaltación de Jesús en la Ascensión, es lo que constituye en el lenguaje litúrgico original del cristianismo la solemnidad de Cristo Rey. Este domingo, como todos los anteriores del tiempo ordinario, tiene 3 lecturas. La primera está tomada del Antiguo Testamento en el segundo libro de Samuel, la segunda de una carta apostólica, en este caso la carta a los Colosenses, y la tercera del Evangelio de San Lucas.
como hay 3 ciclos dominicales, les he explicado muchas veces, el ciclo A toma Mateo, el ciclo B toma Marcos y el ciclo C toma Lucas. Estamos terminando pues este año, ya el año litúrgico, y por eso el ciclo C, de modo que a partir del domingo próximo, cuando empezaremos otro año litúrgico, será ciclo A dominical, el ciclo A, y por tanto entonces los evangelios básicamente van a ser tomados del Evangelio de Mateo, de modo que escuchemos a Lucas, el Evangelio de Lucas, por última vez, para volverlo otra vez a tener básicamente dentro de 3 años, cuando vuelva el ciclo C. Sin embargo, claro, como antecitos de Navidad están, digámoslo así, digamos muy acendrado el espíritu navideño, la Iglesia nos va a presentar los textos lucanos concernientes a la anunciación del Señor, a la Navidad, de modo que también en este Adviento escucharemos algo de Lucas, pero básicamente pues en el orden de los ciclos, el ciclo C es de Lucas, termina este domingo y el próximo ya será ciclo A y comenzamos con Mateo. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: hueso y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigía las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey. Expertos en textos bíblicos después del Vaticano II, cuando prepararon los leccionarios para las festividades litúrgicas después del concilio, hayan escogido para la fiesta de Cristo Rey este texto del segundo libro de Samuel, que enfatiza pues la realeza de la realeza de David. Finalmente, el cristianismo considera a Jesús el Mesías, el ungido de Dios, de la casa de David. Eso le dice el ángel a María: reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Su padre es David, a Jesús lo llamaban hijo de David. Por eso la primera lectura pues presenta cómo los ancianos de Israel fueron a Hebrón a proponerle a David que fuera rey de Israel. Para entender un poco la cuestión histórica detrás de este texto, me permito recordar algunos detallitos. Si ustedes han escuchado mi programa por esta misma emisora, que se llama Historia de la Biblia, tuvimos oportunidad de seguir la historia de David y la historia de Salomón ampliamente. David fue el principal y el primer rey, digamos, en forma que tuvo Israel, aunque antes de David reinó Saúl, pero el reino de Saúl fue efímero y no se consagró. En cambio, el reino de David sí se perpetuó. David era judío, era de la tribu del sur, pertenecía pues a la más importante de las tribus del sur, que era Judá. Al lado de Judá estaba Simeón. Estas 2 tribus ocupaban el sur de Palestina. El norte era ocupado por las otras 10 tribus. Limitando con Judá estaba Benjamín, y un poco más al norte estaban las tribus de Efraín y Manasés, que eran las tribus de José, es decir, los 2 hijos predilectos de Jacob, el padre de los 12 hijos, Jacob o Israel, eran Benjamín y José. La tribu de Benjamín se conservó y la tribu de José, digamos, se repartió entre sus 2 hijos, Efraín y Manasés. De esa manera, fíjense, abajo pues en el sur quedaban las tribus de Judá y Simeón. David era judío, y en el norte las otras 10 tribus, cuyo núcleo fundamental eran las tribus de José, Efraín y Manasés, y un poco más al sur, Benjamín. Pues bien, al morir Saúl, tanto Israel en el norte como Judá en el sur se quedaron sin un jefe, pero en el sur quedaba David, que había sido militar en tiempos de Saúl y que era muy conocido y amado por la gente porque era un gran caudillo. Entonces la gente de Judá, en Hebrón, que era su capital, Hebrón queda en el sur, hacia el sur de Jerusalén, es una ciudad palestina actualmente donde ocurren, diría yo, cada ratico revueltas y problemas. Hebrón es extraño, fíjense, una ciudad palestina
que era el núcleo de la tribu judía, de la tribu de Judá. Es decir, ustedes ven por qué es tan sumamente complicado solucionar los problemas del Estado de Israel con los palestinos, porque por una parte el Estado de Israel ocupa tierras que fueron antes de los palestinos, y porque los palestinos ocupan lugares históricos que están vinculados al origen mismo de Israel. Hebrón es la ciudad, digamos, capital de la tribu judía, de donde procede David. Es como un embrollo sin solución, ese problema de Israel-palestinos. Pero volvamos a lo nuestro. En Hebrón entonces los judíos reconocieron a David como su jefe una vez muerto Saúl. Y entonces David fue hecho rey de Judá. Melech ha-Judá, dice el texto bíblico. Es decir, rey de la porción sur, que incluía a Judá y a Simeón. Simeón era tan pequeño que prácticamente aparecía incrustado en Judá. Así reinó pues David sobre Judá durante 7 años. Mientras tanto, en el norte, las tribus de Israel, las otras 10, estaban a la deriva, no tenían jefe, porque la descendencia de Saúl no se acreditó como capaz de gobernar y afrontar los retos de la historia. Y entonces, ancianos de Israel, aquí en la Biblia dice todos los ancianos de Israel. La precisión histórica en este campo es sumamente difícil porque la tendencia de la Biblia es a absolutizar todas las cosas. Entonces bajan ancianos de Israel a Hebrón para proponerle a David que se haga cargo también de Israel, que no solamente sea rey de Judá, como ya lo era 7 años antes, sino también rey de Israel. La frase que le dicen es muy diciente. Fíjense, carne y hueso tuyo somos, le dicen, tú debes ser el pastor de Israel, el jefe de Israel, y de esa manera le citan una promesa que Dios le había hecho a David. David entonces acepta el ofrecimiento, ni más ni menos, y ellos hacen una ceremonia litúrgica, un rito de alianza. Pactaron pues los ancianos de Israel alianza con David, y dentro del rito se produjo la unción de David como rey. Este proceder, fíjense, era el propio de Israel. Los reyes de Israel, desde el norte, en este caso un judío, David va a ser hecho rey de la porción norte de Israel, pues que precisamente llevaba ese nombre. Lo hacen rey ungiéndolo. Hay una palabra profética que lo designa. Aquí el texto la cita. Y luego viene el rito de la unción. Era derramar aceite sobre la cabeza del ungido. Y entonces lo volvían Christos en griego. Y en hebreo, Mashiach, ungido. Hamashiach significa en hebreo el ungido, el Mesías. En griego, el Cristo. Lo hacen pues Cristo ungido a David. Y David queda hecho rey de Israel. David pues es ya rey de Judá y rey de Israel. Rey de la porción sur y rey de la porción norte. De la porción sur siempre será David rey y sus descendientes, porque la dinastía del sur era una dinastía, digamos, familiar. David y su descendencia habían sido elegidos. En cambio, en el norte para la elección del rey se necesitaba digamos, el oráculo profético y el rito de la unción. Por eso en el norte hubo varias dinastías, como hemos tenido oportunidad de contar en la historia de la Biblia, que tengo los días martes por esta misma emisora, a esta hora. En cambio en el sur no hubo sino una sola dinastía, hasta que terminó en la época del exilio babilónico. Antes de explicarles un poco cómo se vincula este texto del segundo Samuel con el texto evangélico de Lucas que vamos a leer ahora, la cuestión del rey, porque en este texto pues el tema fue el rey, y en el texto evangélico el tema también es el rey. Antes de explicar esa vinculación, pasemos al texto, llamémoslo entrometido. La segunda lectura de los domingos, ustedes ven, en alguna forma pues queda como mosco en leche entre la primera lectura y el evangelio. Entre la primera lectura y el evangelio siempre se nota a primera vista una
vinculación de ideas. En cambio, la segunda es tomada de otra parte. En este día, como es un día de una solemnidad de Cristo Rey, entonces los liturgistas que prepararon las lecturas después del Concilio Vaticano II buscaron un texto particularmente significativo de la carta a los colosenses. Cuando hemos estudiado o les he dicho cositas de las cartas de Pablo, porque hemos leído pedacitos de las cartas de Pablo frecuentemente en los domingos del tiempo ordinario, tuve oportunidad de decirles que la carta a los colosenses y la carta a los efesios son consideradas actualmente hoy por los investigadores como deuteropaulinas. La más antigua de las dos, la básica, es Colosenses. Efesios parece ser hecha con base en Colosenses, pero no son el mismo autor, son diferentes autores, y el autor de ambas no es Pablo directamente, sino un personaje de la escuela paulina. Sobre todo en Colosenses, la vinculación con el pensamiento de Pablo, digamos, reluce a flor de piel, como podríamos decir. Se ve que el autor de la carta a los colosenses escribió, diría yo, con la conciencia clara de que él estaba en continuidad con Pablo, y por eso puede hacerse pasar por Pablo y aún referir datos de la historia concreta de Pablo y su relación con las iglesias de Asia, donde con toda seguridad esta carta surgió. Colosenses. Colosas era una ciudad cercana a Éfeso. Pablo estuvo en Éfeso como 3 años, y desde Éfeso Pablo, por medio de sus compañeros, uno de ellos se llamaba Epafrodito, Epafras lo llama, a veces en las cartas de Pablo aparece el nombre de Epafras, es decir, el diminutivo griego que se usaba, Epafras, así como Lucios, el diminutivo es Lucas o Lucas, como se dice en griego. Epafras era Epafrodito. Epafrodito era un compañero de Pablo, un muy buen teólogo seguramente, un gran predicador que evangelizó la región de Colosas. La iglesia de Colosas recibió su primera instrucción en el pensamiento o en el evangelio cristiano proveniente de Pablo por medio de Epafras. Por eso no hay, digámoslo así, no habría pues ningún inconveniente, aunque no puede tampoco probarse, de que Epafras, un discípulo de Pablo, hubiera sido el que compuso en nombre de Pablo esta carta. Esta carta es muy probable que así haya sido. En todo caso, en eso no quisiera yo entrar, porque estos detalles no nos interesan tanto para dilucidar el mensaje de la palabra de Dios. El texto de la carta a los colosenses que nos toca leer proviene del capítulo 1, versículos 12 a 20. Comienza con una acción de gracias, siempre en el comienzo de las cartas, después del prescripto, es decir, del primer párrafo donde aparece la nota del autor, los destinatarios y un saludo, aparece luego en el modelo de las cartas una acción de gracias o bendición. Y después de esa acción de gracias o bendición, que vamos a leer enseguida, aparece, digámoslo así, el eco, yo diría bien riguroso, casi como citación, como cita de un antiguo himno cristiano a Jesucristo. Es precioso el himno, demuestra ya, digamos, el avance de la teología cristiana hacia los años 60 o 70, tal vez, cuando esta carta pudo ser compuesta. Ya la teología cristiana, es decir, la convicción cristiana sobre la realidad divina de Jesucristo, digámoslo así, ya ha echado raíces y ha creado horizontes. Es lo que muestra esta carta en los últimos 2 párrafos, como vamos enseguidita a escuchar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Fíjense, esta es la acción de gracias. Damos gracias a Dios Padre. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando no éramos cristianos, vivíamos en las tinieblas, lejos de Dios. Y entonces nos sacó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido. Ese es el pueblo, estamos pues, ya participamos de la herencia del pueblo santo en la luz.
sacados de las tinieblas e implantados en la luz. Esa luz es el ámbito del reino de su Hijo querido. Por tanto, por el bautismo, por la fe, pertenecemos al reino de su Hijo querido. Y la característica de este reino es que hemos recibido la redención y el perdón de los pecados, precisamente por la sangre de Jesucristo. Esa es la acción de gracias inicial con que le da pie al autor para hacer la cita de un himno muy precioso, muy hermoso de Jesucristo que viene a continuación. La cita tiene dos partes que están rigurosamente, digamos, compuestas en paralelo y podríamos decirlo de esta manera. En la primera parte, digámoslo así, se destaca, diría yo, lo que se suele llamar en lenguaje teológico elaborado, la protología de Jesús, es decir, la raíz divina de Jesús, y en la segunda parte se destaca la escatología de Jesús, es decir, lo que Jesús llegó a ser a partir de lo que originalmente es. Me voy a hacer entender de estas frases tan complicadas que acabo de mencionar. Leamos la primera frase, fíjense, comienza así: Él es imagen de Dios invisible, hos estin ikon, tu theutu aoratu. Esa es la frase griega, hos estin ikon, que es imagen de Dios. Jesucristo es imagen de Dios. Esa frase nos lleva a nosotros, por tanto, a Dios mismo y a considerar a Jesucristo, digámoslo así, casi como prescindiendo de su humanidad, es decir, tratando de encontrar en Dios mismo el invisible, la raíz de aquel que se presentó luego como hombre, imagen de Dios invisible. Si se dice imagen es porque en alguna forma en lo visible de Jesús se va a reflejar, digamos, lo invisible de Dios, como por ejemplo el rostro de alguien se refleja en el espejo en el cual se mira, o como cuando uno, por ejemplo, en un lago de aguas cristalinas, digamos, agacha la cabeza y ve con el trasfondo de la luz del sol sobre la superficie de las aguas su propio rostro, imagen de Dios invisible. Así se habla, pues se está hablando de Jesús. En Jesús, por tanto, hay algo divino que permite que se le llame imagen de Dios. Y dice, Josestin ikon tu theutu aoratu, y luego dice, primogénito de toda criatura, primogénito, es decir, el primero entre las criaturas, el primero de todos. Esta frase puede tener, digamos, sus inconvenientes. En el himno original cristiano estos inconvenientes no eran sentidos, pero más adelante en la historia de la teología cristiana los inconvenientes surgieron. ¿Por qué? Porque entonces algunos dijeron que Jesucristo era una criatura, la primera de todas creada por Dios, y interpretaron el texto así. Y en la fe cristiana Jesucristo no es criatura. Es decir, acuérdense el credo, lo que dice, engendrado, no creado, el Hijo único engendrado, no creado. Por eso la fe cristiana tuvo que hacer luego esas precisiones, porque este texto solo puede, digámoslo así, guiar a algunos, y de hecho los guió en los comienzos del cristianismo hacia esa interpretación. Primogénito de toda criatura, prototokos pases ctíseos, dice el texto griego, lo interpretaban que Dios lo primero que creó fue pues a Jesucristo. Y esa no es la interpretación. Simplemente se quiere decir que antes de crear todas las cosas, Jesucristo era imagen de Dios. Ese es el sentido, digamos, del texto en la fe cristiana. Volvamos entonces a repetir. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Ahí está la primera gran frase del texto. Él es pues el primogénito de toda criatura porque fue el instrumento que usó el Creador para crearlo todo. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Por medio de él, esta convicción cristiana la tenía ya Pablo y la tenía la iglesia de Antioquía, y probablemente a su manera también la tenía la iglesia de habla aramea de Jerusalén. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Ustedes pueden buscar esto en la primera carta a los Corintios directa de Pablo en el capítulo 8,
cuando dice que para nosotros los cristianos no hay sino un solo Dios el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros todos en orden a Él, y que no hay sino un solo Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, por el cual son todas las cosas. Esa frase de Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 8, es explicitada aquí y desarrollada en esta otra frase, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Esa lista de realidades celestes y terrestres, ven ustedes, corresponde a la imagen mítica del mundo de esa época. Por eso, para poder entender lo que esas frases entrañan, uno tiene que entrar en la terminología y en la imagen que en ese tiempo se tenía de la realidad, y tratar entonces, para entenderla actualmente, de traducir esa imagen a la manera actual de ver la realidad que tiene el hombre de hoy. Como esto es tan sumamente complejo y difícil, yo no puedo entrar en el marco de este programa en este tipo de cosas. Ahí está pues la primera frase. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Es decir, Él es, por obra de Dios creador, la base de toda la realidad. Decir esto de alguien que es un hombre es una osadía maravillosa, una tremenda osadía de la fe. ¿En qué se funda? Yo solamente lo insinúo. En muchos de mis libros yo comento y amplío, digámoslo así, este panorama. Por eso los que están interesados en estudiar, digamos, el fundamento de esta cristología pueden buscarlo en mis comentarios bíblicos. Yo trato de él. El fundamento es la concepción judía tardía de la sabiduría, la Sofía Tuteu, o la Jochmat Adonai de los judíos, sobre todo en Jesús, en el libro de Ben Sira, se identificaba con la ley y prácticamente era diría yo, la realidad manifiesta de Dios mismo, presente o constituyente de la propia ley. Los cristianos le quitaron esas características a la ley. La ley no es, diría yo, como la encarnación de la sabiduría de Dios, sino Jesucristo. Ahí se basa precisamente esta concepción que presenta acá, o que se presenta en este himno que está citando el autor de la carta a los Colosenses. Hemos terminado pues la primera estrofa. Pues bien, entre la primera y la segunda estrofa introduce probablemente el propio autor de la carta una frase que, digámoslo así, que no está en continuidad con lo dicho antes, ni tampoco con lo que se va a decir después. Es por tanto un inciso, una inserción que se hace en todo el centro de la carta y que separa las dos estrofas. La inserción es esta: Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Ahí está. ¿Y por qué inserta el autor esta frasecita en la mitad de las dos estrofas? Porque ese es el tema que va a tratar en su carta. ¿Me entienden? Entonces, por eso, porque va a tratar el tema de la iglesia como cuerpo cuya cabeza es Cristo. Ese es el tema de la carta a los Colosenses y en buena parte también el tema de la carta a los Efesios. Entonces, por eso, después de la primera estrofa aparece esta frasecita: Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Terminada la frasecita inserta, sigue la segunda estrofa original del himno. Recuerden que la primera comienza con esta frase: Él es imagen, Hos estin icon, Hos estin icon. Quien es imagen, literalmente significa quien es imagen de Dios invisible. Y fíjense la segunda estrofa cómo comienza: Hos estin argi, Hos estin argi. Él es el principio. De modo que Jesucristo es definido como icon, es decir, imagen de Dios invisible, y también argi, principio. Argi es el principio. Y dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, como icon de Dios, como imagen de Dios. Él era el primogénito de toda criatura, de toda creación. Ahora, como principio, como argi, Él es el primogénito de entre los muertos, es decir, el primer resucitado. Él es la aurora de la nueva creación. Él es, diría yo, el alba de la nueva realidad que Dios crea. Él está pues al principio de la antigua creación y también al principio de la nueva,
lo llaman prototocos de la antigua creación y también prototocos ectón necrón, es decir, primogénito de entre los muertos, primogénito en la antigua, primogénito de la nueva, primogénito de la antigua, primogénito de la nueva, primogénito entre los muertos, y así es el primero en todo. Y sigue, porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Por la resurrección, pues, y por la exaltación, Dios hizo a Jesucristo arjí, el principio de la nueva creación. Puso en él toda la plenitud, porque precisamente en él reside toda la plenitud de la divinidad, y por la sangre de su cruz, él obró redención para todos los seres. Y aquí viene definitivamente también lo que les decía yo ahora de la imagen mitológica de la realidad que está en el trasfondo de este himno, porque evidentemente cuando los cristianos compusieron este himno a Jesucristo tenían que partir o tenían que suponer el trasfondo del pensamiento de su tiempo. Amables oyentes, cuando a uno le toca en un programa de radio, pues dirigido a la generalidad de la gente que escucha, y le toca, digamos, analizar un texto de esos tan complejo, tan difícil, donde se tocan temas de la teología hoy en día tan sumamente discutidos y tan problemáticos, pues a uno le queda un cierto temor de que tal vez las personas que escuchan no hayan podido asimilar lo que uno quiso transmitir. Sin embargo, pienso yo que en el estado actual del cristianismo y de la Iglesia, pues no podemos nosotros eludir, afrontar los problemas como son. No podemos simplemente escabullirnos y prácticamente no decir a la gente nada. No, hay que decir las cosas, hay que ir enseñando a la gente a que mire la realidad de la Escritura como ella es y trate de entender las cosas en la mejor forma posible. Por eso lo hago. Ahora llegamos ya al texto del Evangelio. El texto del Evangelio es mucho más sencillo, mucho más simple, mucho más simple. Nos habla de la muerte de Jesús. Imagínense ustedes que la muerte de Jesús es la muerte del rey, se habló de David, el rey, ¿ven? Y Jesús es hijo de David. Por eso el texto del segundo Samuel está unido al texto del Evangelio. El vínculo de unión es el rey David, y luego viene el rey Jesús, hijo de David. Fíjense pues cómo matan al rey. Escuchen y verán Lucas capítulo 23, versículos 35 a 43. En aquel tiempo, las autoridades del pueblo hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si eres el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero, en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. Y en cambio éste no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le contestó: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando por orden de los sumos sacerdotes, los ancianos y los letrados, es decir, los miembros del consejo judío, Jesús fue apresado en el monte de los olivos por un comando del templo, el cual encabezaba Judas, que era el que podía reconocer a Jesús en medio de la noche y señalárselo a los esbirros para que pudieran apresarlo a él. Jesús fue conducido, según Lucas, a la casa del sumo sacerdote. Según Lucas, permaneció toda la noche en el patio. Según Mateo y Marcos, Jesús fue entrado a la casa del sumo sacerdote y fue juzgado esa misma noche. Lucas no habla del juicio nocturno. Dice que, o supone que Jesús permaneció en el patio y que los soldados, empezaron a mofarse de él y a maltratarlo. Pero antes, un discípulo suyo, Simón Pedro, o Pedro como lo llama
como los llama Lucas. Lucas los llama básicamente Pedro, usa a Simón Pedro por allá en un puntico, donde depende de una tradición emparentada con el Evangelio de Juan. En todo caso, en el patio también pues Pedro niega a Jesús, lo niega 3 veces. Después de que Pedro niega a Jesús, vienen los maltratos de que les hablé. Y ya cuando estaba de madrugada, esto es muy lucano, se reúnen los miembros del consejo y Jesús es conducido frente a ellos. Y la preocupación de ellos en Lucas, en esa reunión matinal del consejo, es que Jesús en alguna forma reconozca que es el Mesías, el Rey. Oh Christos, oh Basilevs, el Mesías, el Rey. ¿Por qué? Porque la palabra Mesías es una palabra de la teología judía, el ungido. En cambio, en el ambiente popular y político de la época, el rey, representa, lo que para los judíos el Mesías es. ¿Quién es el Mesías? El hijo de David. ¿Y quién fue David? Pues el rey. Pero si a Jesús le dicen simplemente el Mesías, tiene que ser uno conocedor de la teología judía para decidir o para deducir que entonces es el rey. Por eso, fíjense, los jefes del consejo judío, una vez que Jesús responde sus preguntas, aunque no las responde del todo claramente, simple y llanamente lo llevan o lo conducen ante la autoridad romana, es decir, el prefecto Poncio Pilato, y empiezan a acusarlo. ¿De qué empiezan a acusarlo? No diciéndole que es el Mesías o el Hijo de Dios, no. Pilato no entiende ese tipo de lenguaje. A Pilato le importa la política. ¿Qué es lo que le importa a Pilato? Si Jesús está contra el imperio o no. Es lo que le importa. Es decir, que si Jesús quiere hacer una revolución contra los romanos o no. Y eso es exactamente lo que le dicen a Pilato las autoridades judías. Este hombre está subvirtiendo el orden público. Este hombre está impidiendo que la gente pague impuestos al emperador. Este hombre se está llamando a sí mismo rey. Todo eso es lo que le dicen. Todo eso que le dicen es simplemente, diría yo, la manera, políticamente sesgada de lo que Jesús había hecho y decía. Los judíos de cuenta propia entendían mejor o teológicamente las cosas, pero cuando se las presentan a Pilato, se las presentan en una forma que Pilato las pueda entender y las pueda, digámoslo así, y las pueda interpretar como que Jesús fuera un revolucionario en contra del poder de Roma. Y por eso la primera pregunta de Pilato a Jesús es esa: ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Tú eres el rey de los judíos? En esa pregunta concuerdan los 4 evangelios. Sí y ho Basilevs ton Judeon, así suena en griego. Sí y tú eres ho Basilevs, el rey ton Judeon de los judíos. Y la respuesta de Jesús coincide también en los 4 evangelios. Sí legis, tú lo estás diciendo. Es como si Jesús le dijera a Pilato: eso es cosa tuya, tú eres el que dices eso. Es decir, Jesús no se pronuncia. ¿Y por qué no se pronuncia? Yo pienso que no se pronuncia porque si él se pronuncia, Pilato solamente entendería políticamente su reinado. Pero si Jesús te pudiera entender o explicarle a Pilato, Pilato entendería que el aspecto político del reinado de Jesús no es por lo menos el fundamental de su reinado. Fíjese, las 2 comprensiones posibles de Jesús están marcadas en el texto lucano que acabamos de escuchar. Fíjense, cuando ya estaba crucificado Jesús, dice Lucas, siguiendo a Marcos, que lo pusieron a él en la mitad, entre 2, que eran 2 malhechores, así los llaman los evangelistas, o 2 ladrones. El listé, es la palabra griega que se usa. La usaban, por ejemplo, en ese tiempo. Eso se desprende de la obra de un judío muy importante que escribió a fines del siglo I, se llamaba Yosef ben Matatías o Flavio Josefo, un judío romanizado, ayudado por los romanos a escribir una obra histórica importantísima. Él llama a los revolucionarios judíos contra Roma, los llama listé, es decir,
ladrones. ¿Por qué? Porque no solamente pues eran revolucionarios, sino que en su revolución se robaban el oro de los impuestos, robaban cosas y abusaban de su condición de revolucionarios. No hay revolucionario que no abuse, porque cuando uno tiene esas armas en la mano se cree el rey de este mundo. En todo caso, fíjense, cuando Jesús está crucificado en medio de los dos ladrones, de los dos bandidos, la escena pues es, diríamos, tremendamente infamante. ¿Por qué? Porque está en la mitad de Jesús y encima de su cabeza el letrero que identifica la razón por la cual fue condenado. Este es el rey de los judíos. O Basilevs ton Judeon, el rey de los judíos. El rey, en medio de dos bandidos revolucionarios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la ironía profunda de la escena? Y por eso entonces se burlan. Lucas presenta las burlas, primero las burlas de los judíos. Oigan las burlas de los judíos como dicen: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. Lo llaman Mesías de Dios. Es una frase muy lucana, pero que representa evidentemente la teología judía. El Mesías de Dios dice solamente en el Nuevo Testamento Lucas, y elegido también dice Ojelectos, lo dice también Lucas. En fin, el Mesías de Dios, el elegido. Eso dicen los judíos burlándose de Jesús crucificado en medio de los dos bandidos revolucionarios. Y fíjense la frase que sigue: se burlaban de él también los soldados. Estos no eran judíos, eran mercenarios, pagados por los romanos para ayudarlos en el control del orden público. Se burlaban también de él los soldados, stratiote, ofreciéndole vinagre y diciendo, aquí pone Lucas la cuestión del vinagre, Marcos la pone en otro punto. En todo caso, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Fíjense, en las dos burlas está el término salvar. Sálvate a ti mismo, pero los judíos lo llaman el Mesías de Dios, el elegido, y los romanos lo llaman el rey de los judíos. ¿Ven? Es decir, el primer título tiene sentido religioso, el segundo tiene sentido político. Rey de los judíos. Un rey crucificado sin ropa, totalmente desnudo. A un lado, un revolucionario crucificado también. Al otro lado, otro revolucionario crucificado también. Y encima de la cabeza de él el letrero: este es el rey de los judíos. ¿Habráse visto mayor burla y mayor infamia? Y vuelve y viene ya la tercera parte de la burla o de la escena. Fíjense, los judíos se burlan de él llamándolo Mesías. Los romanos se burlan de él llamándolo rey de los judíos. Y los dos crucificados, uno a la derecha, otro a la izquierda. Solamente en Lucas se distinguen los dos crucificados. Si ustedes leen en Marcos y en Mateo, los dos crucificados, o de los dos crucificados no se dice nada. Simplemente se apunta que estaban allí con él. En cambio, Lucas aprovecha esta escena para profundizar en la distinción que hemos notado. Fíjense, uno de los malhechores se supone que era judío, porque era un revolucionario judío contra Roma. Lo habían agarrado por allá seguramente como parte de la guerrilla de los judíos contra los romanos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo llama Mesías. ¿Por qué? Porque ese es judío. Ese sabe quién es el Mesías. Un romano no sabe, pero un judío sí. No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense pues, salvarse para él era simplemente bajar de la cruz y salir con ellos dos, bajarlos ellos también y salir e irse. Fulminar con rayos del cielo, con relámpagos y centellas a esa partida de sinvergüenzas que estaban allá viendo el espectáculo de la muerte de 3 seres humanos. Fulminarlos, digamos, con un rayo, con quién sabe cómo, y bajar de la cruz él y ellos dos e irse, dejándolos allá tendidos en el suelo. Ese sería lo que le estaba pidiendo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso decía uno, por eso lo llaman mal ladrón, el mal ladrón. La tradición cristiana posterior lo llamó gestas, así lo llamó. Y luego viene el buen ladrón que llamamos nosotros. Pero el otro lo increpaba, es decir, lo regañaba. Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Es decir, estás en el suplicio ya, estamos acabando aquí la vida, y ni siquiera
temes a Dios, ni siquiera respetas a Dios. Lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. Es decir, este hombre reconoce que había estado obrando mal, a pesar de que la intención de él probablemente era una intención revolucionaria. Pero ustedes ven que en nombre de la revolución se pueden hacer cosas muy malas. Muy malas. En nombre de la revolución, ustedes ven, ponen bombas y ponen, ¿cómo llaman? De esas canecas o cilindros de gas llenos de explosivos. Todos los días vemos nosotros a estos amigos de las FARC haciendo eso en nombre de la revolución, con sus intenciones altruistas, como decía el viejo Noel, es decir, el doctor Carlos Gaviria Díaz, decía que las cuestiones altruistas de la revolución había que verlas como altruistas y por tanto entonces eran delito político, por tanto matar, quemar a la gente, poner bombas aquí y allá. El buen ladrón, le dice a Jesús, le dice al compañero, lo nuestro es justo, porque estamos recibiendo el pago de lo que hicimos. Es decir, a ellos los están castigando por un delito que han cometido. En cambio, no ha faltado en nada. Jesús no ha faltado en nada. Eso le dice él al compañero. Y le dice a Jesús, y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Por tanto, este hombre tiene una semilla, o tiene la semilla de Jesús en el fondo de su corazón. Este hombre había sabido algo de la predicación de Jesús del reino de Dios. Este hombre estaba convencido de que a pesar de que Jesús termine su vida en esa forma tan catastrófica, tan humillante, tan terrible, en una cruz crucificado, al lado precisamente de dos bandidos, él sabe que el reino de él no se acaba, porque el reino de Dios está a las puertas y Jesús es el instrumento de Dios para su reino. Por eso le dice, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y la respuesta de Jesús es maravillosa. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de esa manera, fíjense ustedes, la frase de Jesús identifica el reino de Jesús, al cual Jesús va a llegar con el paraíso. Es decir, el principio de la historia expresado en forma mítica, ustedes conocen la narración bíblica donde Dios creó al hombre, paradisos lo llama el texto griego, el jardín de Edén se dice en hebreo, allí, digamos, reinaba la paz y la armonía, es decir, es el mundo que Dios quiso para el hombre, donde todo era paz, felicidad, tranquilidad y armonía. Pues bien, ese paraíso del origen se convierte, diría yo, en expresión de la meta del final. El paraíso al principio, tu reino al final. Así lo presenta Jesús en su palabra al buen ladrón. El rey, él es el rey. El rey está crucificado entre dos bandidos y el rey entonces, humillado en esa forma, como lo dice por allá uno de los autores míos preferidos en la exégesis de los evangelios, se llama Rudolf Bultmann, un evangélico que analiza en una forma muy aguda los textos de la tradición sinóptica, aunque uno no esté de acuerdo con él en todos sus análisis y tampoco en su manera teológica de ver las cosas. Sin embargo, no puede dejar de reconocer que es uno de los grandes pensadores cristianos del siglo pasado. Bultmann dice que lo que hicieron los soldados en el proceso de Jesús con él, cuando lo vistieron de rey, cuando sobre su cuerpo ensangrentado colocaron esa vieja capa roja de soldado, cuando ciñeron sus sienes con una corona de espinas para simular la corona de oro de los Césares, cuando le pusieron en su mano una caña sucia, y cuando lo sentaron en una silla y empezaron a darle vueltas, arrodillándose y burlándose, y lo llamaban, te saludamos rey de los judíos. Lo que hicieron los soldados en ese momento y lo que hacen ahora, crucificarlo así, en medio de dos bandidos revolucionarios. Eso es una caricatura de rey. Así lo llama Bultmann, eine Königskarikatur. Es una expresión feliz de este exégeta y teólogo evangélico, una caricatura de rey, una caricatura de rey. Pues bien, la caricatura de rey entraña la verdad del rey. Es decir, es el rey precisamente porque se volvió caricatura de rey. Es decir,
La afirmación del poder del rey nace de la negación absoluta del poder del rey. Tuvo que llegar a ser caricatura para poderse realmente convertir en el rey de verdad. Siempre nos ha dado a lo largo de la historia cristiana dificultad a los cristianos, particularmente a los católicos. Pensamos que somos reyes de verdad, que somos reyes de verdad, y nos vestimos de reyes, y nos presentamos como reyes, y nos ponemos los signos de reyes, y se nos olvida ese simple detalle, que Jesús se volvió rey cuando lo convirtieron en una caricatura sangrienta de rey. Y así, amables oyentes, llegamos al final de nuestra palabra del domingo. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.